Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Y nos dice en las Escrituras, Éxodo 17, versículo 1 en adelante. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento del Señor, y asentaron el campamento en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Amén. Gracias te damos, Señor. Háblanos a través de esta escritura, a través de lo que hoy día, Señor, vamos a recibir de parte tuya. Habla a cada uno de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, lleve toda gloria y toda honra a ti en gratitud por lo que vas a hacer en mi corazón, en mi vida. Gracias te damos, Señor. Derribamos todo argumento, toda potestad de las tinieblas que se quiera levantar, Señor, en los pensamientos de cualquiera de nosotros para distraernos y apartarnos de tu propósito. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y hoy día quiero compartirles algo que le hemos denominado Tengo sed, como sucedía en lo que estamos leyendo en el capítulo 17, en estos versículos que hemos leído. Pero a la vez también quiero que tomen nota o lo busquen. Le voy a dar 3, 4 citas más para poder entrar de lleno a esta escritura. Y dice, hemos leído el capítulo 17, ¿verdad? Pero si nosotros retrocedemos un poquito en el capítulo 15, del versículo 22 al 25, solamente le voy a dar las generales, dice que ellos estaban en el desierto de Shur, y cuando ellos tuvieron sed, llegaron a un estanque que le pusieron por nombre Maras, porque significa amargura, porque las aguas estaban amargas y no pudieron beber esas aguas y murmuraron. Pero sin embargo el Señor le dijo a Moisés: mire ese árbol, échalo ahí, y las aguas se endulzaron. ¿De acuerdo? Si nosotros también vemos en Juan capítulo 4, versículo 4, dice: y era necesario, dice el Señor en su palabra, Juan 4, 4, y era necesario que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta, mediodía, el momento que está en su cenit el calor, el sol. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Nosotros podemos ver en estas 3 citas que estamos llevando, y si nosotros aún más tratándose de esta palabrita, tengo sed, dame de beber, nosotros de hecho recordamos la última palabra de Jesús en la cruz, que lo podemos encontrar en Juan 19, 28, que dice que después de esto, después de todo lo que había pasado en esa cruz y en esa agonía que estaba Jesucristo, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed, y ahí expiró. ¿De acuerdo? Bueno, ahora los he querido llevar, y a mí mismo, en estas 4 porciones de la escritura, para poder ver diversos momentos, diversos tiempos y actitudes de Dios, de nosotros, como lo querramos tomar, en momentos en los cuales uno tiene sed. La sed es una reacción biológica muy natural. El ser humano tiene más o menos un 60-70%, dependiendo también las edades, de agua en nuestro cuerpo, en los órganos, etcétera, etcétera. Más o menos un promedio de 70%. Hay órganos que llegan hasta un 90% de líquido, pero en un promedio en todo el cuerpo es 70%. Por lo consiguiente, el ser humano es necesario que se hidrate, que tome líquido. Muchas personas
pueden fallecer si es que se deshidratan, ¿de acuerdo? Incluso a veces también en algunos expedicionarios o comandos del ejército, qué sé yo, llevan algunas pastillitas de sal como parte de ¿qué? De la prevención para no deshidratarse, porque la sal, cuando quiere sal, entonces evita que uno se deshidrate más rápido. Entonces es necesario, yo quiero que nosotros podamos extraer la necesidad de que uno beba agua, y cuando el cuerpo ha transpirado mucho, comienza a deshidratarse, entonces el cuerpo mismo te pide hidratarte, te pide tomar líquido. Y a veces hay personas que toman abundante líquido porque han tenido una abundancia deshidratación por tensión, también por estrés, etcétera, etcétera. Eso también te conlleva a una deshidratación. Nosotros en este capítulo 17 de Éxodo que leíamos, y en el capítulo 15, encontramos dos momentos que el pueblo de Israel, y ustedes imagínense, por ejemplo, nosotros estamos acá, no tenemos el calor tan fuerte como puede ser en el Medio Oriente que se presenta, pero muchas veces en los tiempos de verano, y sobre todo al mediodía, y por eso nosotros corrimos los cultos que eran antes a las 11, los corrimos para las 10, porque por el calor que hacía, y para escaparnos nosotros del mediodía, que es el calor más fuerte. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que por ahí el culto, en vez de las 12, estamos a la 1 de la tarde, en el tiempo más fuerte del verano, ¿y qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo, si estamos bajo el sol, se deshidrata y va a necesitar líquido, ¿de acuerdo? Nosotros acá 700, 800, 900 personas, y que no hay líquido, no te venden agua o no te regalan agua, entonces sería desesperante, y el próximo domingo no venimos. ¿Por qué? Porque es demasiado esfuerzo y demasiado trabajo para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, estamos hablando no de 800 o de 1000 personas, estamos hablando de 3 millones de personas. Imagínense ustedes, y 3 millones que estaban incluso con sus ganados. Y algo que nosotros encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Adán que por su culpa, por la desobediencia, entonces iba a haber sequía. Nosotros recordamos también cuando el profeta Elías le dijo al rey Acab que iba a secarse, que no iba a haber agua, que no iba a haber lluvias. Por 3 años no hubo lluvias. Y también, ¿qué trajo eso? Hambruna, muerte, enfermedades, ¿de acuerdo? Por la falta de agua. Entonces llegamos nosotros a la conclusión, la hipernecesidad de hidratarse, la hipernecesidad de todo ser humano de poder beber agua. Yo tengo, en casa tenemos nosotros un perro siberiano, antes hemos tenido también siberianos, y esos perritos son de clima frío, ¿de acuerdo? Claro que están aclimatados a las temperaturas del Perú, etcétera, etcétera, pero de todas maneras siempre los veterinarios nos decían, siempre nos han dicho con todos los siberianos, que no le falte agua al animal, que siempre se preocupen de estarle cambiando el agua y que tengan agua. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos a ese animalito sin agua, se enferma y puede llegar a colapsar y morirse. Y también nosotros mismos, ¿no? Nosotros, sin ser siberianos, aunque algunos parecen siberianos por lo peludo, pero también necesitamos hidratarnos, también necesitamos agua. Entonces, el agua es un elemento que Dios ha permitido que tengamos, que es necesario y es indispensable, ¿de acuerdo? Y acá encontramos en el capítulo 17, en el capítulo 15, dos momentos que esos 3 millones de judíos están con carencia de agua, están en el desierto. Nosotros sabemos que el Señor con Moisés los sacó de Egipto y los lleva a través del desierto. Y era una situación muy crítica, muy difícil. Ustedes se pueden imaginar en el lugar de Moisés decir, ¿y ahora cómo voy a hacer con 3 millones de personas que me siguen y llevarlos a través del desierto? Es un trabajo bastante difícil, y Moisés lo hizo por obediencia y por fe, ¿de acuerdo? Pero aquí nosotros encontramos que en ambos casos, capítulo 17, capítulo 15, el pueblo estaba en un desierto. El pueblo estaba en el desierto de Sin, y en el segundo caso en el desierto de Shur, ¿de acuerdo? Luego nosotros veíamos también en el Juan capítulo 4 que leíamos, que Jesús escogió profesamente
la hora más difícil en ese lugar, que era la hora sexta, que era el mediodía, 1 de la tarde más o menos, cuando el sol está muy fuerte, muy intenso, y él está pasando por Samaria. Despide a sus discípulos para que se vayan a comprar alimentos, qué sé yo, y él se queda solo al lado de un pozo, del pozo de Jacob, ¿de acuerdo? Y él dice ahí que era necesario que pasase por Samaria, y justo a esa hora. ¿Qué sucede a esa hora? Hay un calor intenso, hay necesidad de agua, y él dice que estaba ahí cansado también, ¿no? Jesús estaba cansado del camino, y como dice esa canción, cansado del camino, ¿no? Jesús también, como ser humano, también se cansaba, y está ahí, pero Jesús estaba esperando una cita con una mujer, y no me malinterpreten ni malentiendan. Él estaba esperando una cita que había hecho en lo sobrenatural, porque sabía que iba a venir la samaritana. 3 eventos en los cuales hay sed, hay cansancio y hay necesidad de agua. Los 2 primeros, un pueblo, una multitud que están en medio del desierto. El tercer evento es una mujer que vendrá a escondidas para poder sacar agua y llevar a su casa. Nadie iba al pozo de Jacob a esa hora, porque era la hora más incómoda. Es como, por ejemplo, también en el jardín que tenemos en casa, aprendiendo del jardinero, él me dijo: cuando usted riegue el jardín, ríguelo o bien en la mañana o bien en la tarde, en la noche, mas nunca lo haga al mediodía, porque el sol es más fuerte, se seca el agua, se queman las plantas. Hágalo temprano o en la noche. Y una cosa similar era lo que va a hacer esta mujer de Samaria, que todos salían a beber agua, a recoger agua en la mañana o en la noche, cuando el calor menguaba. Pero sin embargo, ella debía de ir al mediodía, porque era una mujer proscrita. Era una mujer que tenía vergüenza, era una mujer que era promiscua sexualmente, y todo ese pueblo de Samaria lo conocía. Nosotros tenemos, hay un dicho, ¿no? En pueblo chico, infierno grande. Todos conocían la reputación de esta mujercita, y por ello ella no podía estar reuniéndose o relacionándose con la gente de ese pueblo. Pero Jesús le era necesario estar ahí, porque iba a tener esa cita, iba a esperarla. Muchas veces nosotros nos encontramos viviendo en el desierto de Sin o en el desierto de Shur. Muchas veces nosotros estamos pasando por algunos desiertos en nuestra vida, algunos problemas, algunas tempestades, algunas dificultades, y uno también reacciona como reaccionó el pueblo de Israel. ¿Cómo reaccionan ellos? Renegando, refunfuñando contra Moisés. Lo querían hacer contra Dios, pero lo agarran a Moisés ahí de muñecón, lo agarran a él de la marioneta para desfogar su cólera, su fastidio contra Moisés. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en desiertos y hemos estado con una sed de la presencia del Señor, posiblemente, que nos abrigue, que nos hable, que nos conforte, que nos fortalezca, y no pasa nada? Como este pueblo, tenían sed y no llovía, tenían sed y no había pozos, no había oasis, no había nada, ¿de acuerdo? Y ellos no veían una solución. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Renegar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando no tenemos solución en medio de nuestro desierto? También nos las agarramos con el primero que pasa cerca de nosotros y renegamos, y nos fastidia todo ello. Y entonces nos incomodamos y renegamos aún contra Dios, porque consideramos que Dios está cometiendo una injusticia con nosotros. Cuando nosotros encontramos en los desiertos, cuando nosotros estamos en Shur, cuando estamos en Sin, los nombres de Shur, los nombres de Sin, uno significa pared y el otro significa espinos. Cuando estamos pasando y nos chocamos con una pared, cuando estamos pasando y nos encontramos con un camino espinoso, y que decimos: de esto no, ¿quién me va a librar? ¿Cómo puedo salir? Yo quiero una solución, yo quiero algo que me diga:
este es el camino y vas a salir de ello. Y lo que nos queda a nosotros, comenzamos a renegar y a quejarnos y a quejarnos. Y a veces el creyente, más que llevarle una alabanza al Señor, es una quejabanza. Algo que yo veía es que nosotros, los seres humanos, y mal aconsejados y mal criados por la religión de la cual provenimos, muchos, lo que siempre vamos a caer en hacer como seres humanos: Señor quiero, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Pero cuando nosotros le decimos: Señor, deseo darte, y no estoy hablando de la parte económica, deseo darte mi adoración, deseo darte mi atención, deseo darte mi servicio, deseo darte mi amor, deseo quebrantar mi corazón delante de tu presencia. Lo hacemos a veces esas cositas cuando están las cosas calmas, cuando estamos en la meseta. Pero cuando estamos en el pozo, cuando estamos en el desierto, cuando solamente encontramos arenales, entre comillas, intempestades que nos azotan y que nos golpean, también le damos al Señor. También estamos dispuestos a retroceder y decir: Señor, me he anonado, Señor, me niego a mí mismo para poder ponerme a tus pies. Cuando nosotros queremos beber, cuando nosotros tenemos esa sed que pueda saciar nuestro malestar, nuestra incomodidad, nosotros tenemos que ver, en el caso de Jesús con la samaritana, que a Jesús le era necesario. Pueden decir que por zona geográfica, camino a Jerusalén, estaba Samaria, ¿de acuerdo? Sí, está en el camino. Pero los judíos generalmente hacían un rodeo y no pasaban por el pozo de Jacob para no toparse con samaritanos, porque samaritanos con hebreos no se podían ver, no se llevaban bien. Y todos lo hacían, mas Jesús los direccionó a sus discípulos para pasar por Samaria. Y por eso es que dice la Escritura: me es necesario pasar por Samaria. Porque sabe que en Samaria iba a encontrar a una persona como tú, como yo, pecadora y con necesidades de beber, más que la que él pueda tener físicamente, de hidratarse y de beber las aguas del pozo de Jacob. Cuando nosotros encontramos en el desierto, cuando nosotros estamos en la sequedad, estamos en la tempestad, ten en cuenta que el Señor te dice: me es necesario pasar por ti, me es necesario llegarme a ti de alguna manera, de alguna forma. Y muchas veces nosotros no nos encontramos en el pozo de Jacob, no les damos el encuentro al Señor. Hay personas que están muy bien, y yo doy la gracia al Señor por la vida de cada uno de ustedes que han venido a este servicio, pero ponte a pensar en alguna ocasión que la tuviste que enfrentar negras, viniste igual de solícito, dispuesto al servicio. Algunos no. Algunos, cuando están pasando las negras, no, ya que iglesia y todavía tengo que ir hasta Dulán, que fastidioso, no, yo este domingo no voy. Igual que el pueblo de Israel, que se le agarraron contra Moisés, y muchas veces se le agarran ustedes contra los líderes, contra los pastores, contra la iglesia, contra el servicio, y no van a Samaria, no van al pozo de Jacob, que el Señor te estaba esperando, porque el Señor quizás ese momento te iba a dar el pozo de agua viva. Y quizás en ese momento, mira, yo les cuento algo. En el año 92, la madre de mi esposa enfermó gravemente, estaba mal. Y ahí nomás, en ese año, mi madre de una u otra manera también tuvo un derrame cerebral y enfermó también, y las dos mamás estaban muy mal. Y mi madre estuvo, menos de una semana duró en ese proceso, y nosotros ya éramos creyentes, éramos cristianos, y justo en esos días, un día miércoles me acuerdo, en la iglesia que estábamos congregando en Lima, habían servicios a mitad de semana, y yo ese día no quería ir a la iglesia. Y la que era nuestro líder, nos decía: vamos, Reinaldo, que mira que va a predicar un pastor que tú lo conoces, que otro, lo otro, que aquí, que allá, que había sido un compañero de trabajo y no lo veía años. Y que vamos, y yo no quería ir, ¿por qué? Porque estaba preocupado, estaba decaído, estaba triste, veía a mi suegra mal, veía a mi esposa decaída, veía
a mi madre que también estaba en el hospital y que estaba mal y no veía solución. Estaba en el desierto y no había un ventarrón, no había una lluvia para que pueda refrescarme. ¿Y qué sucede? Entonces, a tanta insistencia de mi líder, accedí con mi esposa a ir al servicio. Muchas veces tu líder insiste para que seas bendecido y nosotros resistimos y resistimos y resistimos. Les digo, estos días me contaban algo de que una persona entre nosotros también estaba en un ministerio, se cambió a otro ministerio, y en el otro ministerio también tiene problemas, y total, su líder la aconseja, no le escucha, quieren otro líder, creo que quieren traerlo a Benny Hinn para que ver si le da una palabra de sabiduría y solución, sino que esta persona es un necio, esta persona es terco, esta persona está para ponerlo de cabeza, ¿no? Y decirle, bueno, entiende, cabezón, ¿no? Pero esa vez nuestra líder, teníamos una pareja de líderes y eran amigos, y me insistió y dije, bueno, voy a ir, y fui, y justo el que iba a predicar ahí, oh sorpresa, era un ex compañero de trabajo y que siempre había sido una persona de ejemplo. No era cristiano cuando estuvo trabajando junto conmigo, pero ya era cristiano y era pastor, y dio una palabra que era así exacta y pintadita para nosotros, para mi esposa y para mí, para el momento que estábamos pasando. Y esa palabra nos levantó y nos preparó, porque en esos días, a los 2 días fallecía mi madre y al siguiente mes falleció mi suegra, pero nos preparó para ese momento, para ese tiempo. Entonces fue la palabra que en medio del desierto el Señor tuvo que pasar por Samaria y llevarme para que yo asista al pozo de Jacob y que pueda recibir la palabra de vida eterna. ¿De acuerdo? Nosotros, por supuesto, no éramos pastores, recién teníamos, creo que, 1 año en iglesia, en el cristianismo, pero muchas veces el Señor te está esperando en el pozo de Jacob, y nosotros somos renuentes porque estamos más ocupados en renegar, en ser cascarrabias, en pelearnos con uno, en pelearnos con otro, en pelear con la esposa, con el esposo, o con el amigo, o con el líder, y verle todos los defectos a todo el mundo. Y no queremos, no, ¿para qué voy a la iglesia? Todos son hipócritas. Pero te conviene ir, porque hoy día va a haber la elección del rey de los hipócritas, que eres tú, ¿no? Pero uno se dice eso, yo le digo, hipócritas hay en todo lugar, iglesia cristiana, evangélica, testigo de Jehová, en todos sitios hay hipócritas. Pero la diferencia es que muchos de ellos son hipócritas que están en transformación. Tú no, tú te quedaste siendo hipócrita. Porque viene el pastor, ay, pastorcito, ay, la palabra, pastor, tremenda, me ha tocado, me ha movido el piso. Estoy harto de este pastor, estoy harto de estas cosas, ya me aburrió, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos sed, porque nuestra alma necesita hidratarse, no con H2O. H2O se llama una chica, ¿no? Hija de un psiquiatra, no sé de dónde sacó ese nombre, ese doctor Poggi. Pero no es que nuestra alma, nuestro espíritu necesite nutrirse del líquido elemento, pero sí necesita nutrirse tu alma, tu espíritu, del agua viva, del cual Jesús le va a hablar a la samaritana. ¿Cómo uno quiere cambiar si uno no se baña interna y externamente de las palabras de agua viva que tiene el Señor? Algo que nosotros podemos ver también en Juan 19:28, que dice, después de esto, lo que leíamos, Jesús, cuando vio que todo estaba cumplido, ¿qué es lo que dijo para que se cumpliese la Escritura? Tengo sed. El ser humano, vuelvo a repetir, está diciendo, Señor quiero, Señor quiero, Señor quiero, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Y cuando nos salen unas finanzas o un negocio, gloria a Dios. Y cuando no nos sale, caracho, y que tanta iglesia y que tanto, y renegamos. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto y solamente recogemos arena y no recogemos las riquezas.
¿De acuerdo? Nosotros encontramos que en ese capítulo 15 que leíamos del Éxodo, después de ello, el Señor los va a llevar a un lugar llamado Elim, donde habían 12 fuentes, dice, 12 fuentes con agua cristalina y fresca y con palmeras. Entonces el Señor te tiene reservado, después del pozo de Jacob, después de Sicar, después del desierto de Shur, del desierto de Sin, el Señor te tiene reservado pozos de agua viva, de los cuales el Señor le va a hablar a la samaritana. Dios no te va a dejar en los desiertos. Dios conoce de tus necesidades y conoce de tu sed. Y el Señor Jesús en la cruz, cuando Él estaba muriendo, Él tenía sed. Dice que momentos antes le dieron a Él, ¿qué cosa? Dice ahí en Juan que le dan al Señor un hisopo, una esponja, por decir así, con vinagre, con líquido agrio, y Él lo bebe. Y ahí nomás ya Él muere. Pero también nos habla que en Marcos 15:23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Señor aceptó el hisopo embebido en vinagre y no aceptó el hisopo embebido en vino y mirra? Porque la bebida del vino y la mirra tenía acciones anestésicas que a veces al crucificado le acercaban para que pueda soportar el dolor y lo que iba a padecer, lo que iba a pasar. Mas Jesús lo rechazó porque Él quería poder pasar por el desierto de la cruz, poder pasar por la agonía de la cruz por ti. Jesús prefirió vivir el sacrificio de la cruz, la muerte de la cruz, que la maquinación, el maquillaje del anestésico y de la mirra de la religión. Jesucristo es auténtico y quiere que nosotros seamos auténticos. Que en medio de los desiertos nosotros no le vengamos a ofrecer a Él una religión. No quiere que tú le des, mira Señor, otros te pueden dar vinagre y ese es un líquido agrio. Yo te doy vino, te doy un vino francés, te doy un vino español, te puedo dar un vino argentino, te puedo dar un vino exquisito del Perú, porque no, te lo voy a presentar con un poquito de mirra para que te anestesie un poco y que puedas sentirte tranquilo y confiado conmigo. Y le presentamos al Señor Jesús una religión, dogmas y doctrinas humanos que aparentan sacrificio, que aparentan amor, que aparentan entrega, pero no lo son. Mas Jesús, Él prefirió el sacrificio en la carne y en el alma de vivirlo Él, porque no quería una religión, porque Él quería morir para establecer una relación contigo. Y que tú no vengas donde Él a presentarle una limosna como parte de la religión, a presentarle la asistencia a un culto, a una misa, a un rosario, qué sé yo, como parte de la religión. Sino que no vengas tú a decirle, yo voy a servir al Señor, pero que diga el pastor amén y yo vuelo de acá. Eso es maquillaje, eso es vino con mirra. Es simplemente presentarle al Señor un anestésico. Señor, aquí estoy a la orden, estoy cumpliendo y estoy sirviendo. Pero que diga el pastor amén y yo salgo corriendo. No, yo no tengo tiempo para levantar sillas. No, el bus se me va a ir. Eso es maquillaje. Eso es religiosidad. Eso es apariencia. Eso no es una verdad. Es que yo voy a poder servir si es que me aplauden, si es que todo el mundo me mira, si es que todo el mundo me exalta. Pero si mi líder me llama la atención por X y Y cosa, no cuenten conmigo. Yo iré de vez en cuando al servicio y no vuelvo a servir. ¿Y quién se ha creído? ¿Por qué me llaman la atención? ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Discúlpame si no nos hemos dado cuenta que tú eres un dios o una diosa, que eres perfecto y que no cometes errores. Pero si cometemos un error y alguien en amor nos llama la atención, pues apechuga y decir, sí, la verdad, se me pasó, se me fue, pero no nos gusta.
No nos gusta que nos digan por qué eres tardón, por qué todos los domingos tienes que venir tarde, por qué el sonso del pastor pesado se pone todavía en la puerta y todos los domingos me ve como caserito que llego tarde. Qué pesado el pastor. ¿Por qué no se sienta el pastor o se va a tomar Coca-Cola adentro? ¿No? Porque es una manera de formarnos en respeto y honra al Señor. Si yo voy al servicio, yo voy a estar en el servicio. El servicio empieza desde que estos chicos comienzan a ministrar al Señor. Cuando nosotros nos autosatisfacemos con el vino y la mirra, nos autosatisfacemos con la religiosidad, con la apariencia, ahí es que vamos a hacer el campeonato de quién será el rey de los hipócritas. Porque se pueden colgar un marbete que dice líder, ministro, misionero, profeta, arcángel, pero en realidad no lo son, porque sus corazones no son dignos de ello. Nosotros tenemos que hacer una transformación. Yo bendigo mucho a estos niñitos que salen con las banderas, porque ellos están siendo formados desde pequeños, y yo les agradezco y bendigo a sus padres que los ayudan a que permanezcan y que sigan siendo formados. Están siendo formados en el servicio al Señor. Y también les pido que por favor no se vayan al otro extremo de que lo agarren de las orejas o de las patillas al chiquito. Mira, cabezón, tú tienes que servir, porque el vago de tu padre no quiere venir, pero a ti sí que te vean. Y tienes que servir, y tienes que estar ahí. Y comienzan a forzarlo al chico. No, tienen que enseñarle a amar al Señor y sentirse satisfechos estos niños que están sirviendo al Señor. A este buen mozo que tengo acá en un terno celeste impecable, con su corbatita celeste, guapo, simpático como su abuelo materno. No, su abuelo paterno también tiene su pepa. De él salió solo. El tenaz de su padre no lo empujó a servir. Su madre tampoco no lo empujó a servir, sino él solo, antes de servir, muchas veces terminaba el domingo el servicio y yo lo veía que estaba cargando sillas, ayudando a los sugieres sin que nadie se lo pidiera. Que le guste estar fashion, que le guste estar así porque está buscando novia, pero es otro tema, ¿no? Ayer, por ejemplo, él ha estado con una chica, ¿no estuviste? A mí me ha dicho una palomita que tú has estado ahí con una chica que le estabas diciendo, acá no hay nadie, yo soy el próximo pastor. Denle agua a Franco, está al borde del colapso. Ayer él con los jóvenes también han estado en una reunión de jóvenes y ha estado bien. Y había alguien que estaba al borde del colapso. Ahora está con las manos así encogidas porque no quiere que le vean que se ha comido las uñas de las manos y de los pies. Porque estaba que me decía, pastor, mire la hora que es. Y mi hijito pequeño, bellito, no sale. Y que todavía siguen ahí. Y que están en la reunión. Y hasta qué hora van a estar. Y que... Acuérdate, cuando tú tenías su edad, te amanecías. Hoy día no han venido tus padres, pero si no te preguntamos, ¿a qué hora llegabas a tu casa? Y llegabas de espaldas para que crean que estabas saliendo. Llegaba con el pan para el desayuno. ¿No? Y ahora aquí el ungido, las 10 de la noche, ya para él era un colapso. Estaba sin uñas, estaba desesperado. Mi hija, bien, gracias, estaba durmiendo. Pero por ejemplo en él, ¿no? Y así también muchos adolescentes y niños también que llegaron niños o llegaron adolescentes y han ido creciendo en el servicio al Señor. Uno de ellos, por ejemplo, está ahí, buen mozo, todo simpático, con lentes ahumados para que no lo reconozcan, Robinson. Recuerdo cuando nosotros empezamos también en 9 de octubre, y Robinson era un cachorrito así, ¿verdad? Y ahí estaba también la hermana Flor, que también se comía las uñas, porque Robinson era un niño. Y él empezó a servir junto con Joanita, junto con la vieja guardia, en danza. Y ahora también ya es todo un señor, está casado, felizmente casado, también con una jovencita cristiana y todo ello. Pero eso es lo que nosotros buscamos, que uno pueda beber de las fuentes del agua viva,
que el Señor nos pueda alimentar. Y esto no es que como me tomo un jarro de agua hoy día y después voy a volver a tener sed. Lo que el Señor le dice a esta mujer, quien beba de mis aguas no volverá a tener sed jamás. Y eso es lo que uno procura, que por generaciones no vuelvan a tener la sed del mundo. Pero para ello nosotros, volviendo a tomar Efesios 4:23, tenemos que renovar nuestra mente y podernos meter debajo del manto del Señor. Y no es que, por ejemplo, yo lo haya elegido a Gabriel o lo haya elegido a Robinson, sino que es el Señor que los separó. No es que ellos eligieron servir, el Señor les dio la oportunidad y ellos la tomaron. Ellos tomaron la oportunidad de buscar de Dios, de conocer de Dios, de servir al Señor en sus formas y en sus maneras. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el día de ayer, nosotros estuvimos en las oficinas y había clases de adolescentes y comienzan a desfilar los adolescentes para clases y mi esposa se queda mirando a uno que subía y que nos pasó la voz y decía, ¿cómo ha crecido? Pero si este era un niñito así, el hijo de Xiomara y Federico, si este era un niñito así, sí, era un niño que también travieso como todo niño y ahora ya está jovencito y él ha permanecido y ha seguido. Él, por ejemplo, cuando había escuderos, yo tenía escuderos y a veces él era bien inquieto y había las reuniones de escuderos y yo estaba ahí compartiendo y a él lo veía que hablaba para acá y hablaba para allá. Entonces, a mí no me la hace. Entonces agarro y le digo, ya, lo llamo por su nombre y ¿qué es lo que podías decir tú en cuanto a las ofrendas? Y él subió, el enano, ni siquiera llegaba al púlpito y saca la Biblia y dio la cita bíblica así, pequeño. Y él era juguetón, era movido, era inquieto, pero estaba, sí, bien parado en la palabra del Señor. Y hoy día sigue alimentándose. Ha pasado el tiempo y sigue alimentándose, sigue creciendo. Entonces nosotros debemos entender que el Señor le es necesario pasar por tu vida, pasar por tu casa, pasar por tu familia y poderte dar agua viva, no darte una religión, no darte vino con mirra, sino poder, así sea el agua agria como el vinagre, pero es necesario que el Señor pueda tomar de esa agua agria. Pero ¿por qué? Porque en eso va a estar tu desierto retirado de ti y llevándote al agua que tú buscas. La sed del Señor no es el agua física. La sed del Señor, cuando dijo tengo sed, es tu cambio, es tu vida. Es que tú puedas aceptar tener un cambio. Es como el salmista decía en Salmo 42, mi alma, ¿qué? Tiene sed de ti, Señor. ¿Cuándo te veré? Mi alma tiene sed y eso es lo que nosotros tenemos que sentir, que tenemos que vivir. Tener sed del Señor, porque Él compró tu sed a precio muy alto y la sed de Él no fue la sed física, sino la sed de Él fue tu cambio. Fue el ver a un Robinson niño, a un Gabriel niño, fue ver a muchos niños, al niño Hernán II, verlo y eso le ha costado lágrimas, oración y vigilias a sus padres. ¿Para qué? Para que este señor ahora esté acá, disque cantando. Pero vamos al hecho de que hay un proceso, de que hay un esfuerzo, un sacrificio, y que muchas veces tendrás que tomar agua agria, pero no que nunca que tomes vino y mirra, que tendrás que pagar un precio en el Evangelio, pero nunca una maquillación de una religiosidad, y ser auténtico como Dios lo fue auténtico. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos dices, gracias por lo que tú haces, Señor. Pónganse de pie, por favor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Guíanos, Santo Espíritu de Dios, en tu palabra siempre, siempre. Y así como tú tuviste a bien entrar a Samaria, pasar por Samaria, porque necesitabas levantar del pecado a esa mujer, también has tenido a bien pasar por mí, buscarme a mí a través de muchas invitaciones, a través de muchas personas, para
para que yo pueda conocer de ti, Señor, y poder tener un cambio de vida, para yo poder tener no un cambio de religión, sino un cambio en mi relación, Señor, de poder tener una relación contigo y poder decir: mi alma tiene sed de ti, Señor. Dame de beber de tus aguas, dame tú, Señor. En los desiertos somos probados, pero tú vas a abrir estanques, vas a abrir, Señor, muchos pozos de agua viva, para que yo pueda beber de ti. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana y por este tiempo. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor.